Dicen que vivir para siempre suena como un regalo, hasta que te das cuenta que estás condenado a ver morir a todos los que amas una y otra vez. Y ahí vivir deja de ser un privilegio y se convierte en un castigo. Hoy estamos hablando de uno de los K-dramas más impactantes, Goblin, la historia de un ser inmortal. Hace siglos, durante la dinastía de Goryeo, en un tiempo donde la lealtad se pagaba caro, existió un hombre que parecía tenerlo todo. Un general invencible, respetado, temido, leal hasta el final. Un hombre que peleaba sin cuestionar, cumplía órdenes del rey y en cada batalla dejaba muertos por todos lados. Porque sí, era un héroe, pero también era un arma. Y como siempre pasa cuando alguien se vuelve demasiado grande, empieza a incomodar. El rey, joven, inseguro, manipulado, deja de verlo como su protector y empieza a verlo como una amenaza. Fue manipulado por un consejero de la corte, un hombre que desde las sombras fue sembrando duda, hasta llevarlo a tomar esa decisión, y en un solo momento el rey ordena matarlo. Y no solo a él, sino a cualquiera que tenga algún lazo con él, incluyendo a la reina, su propia esposa, solo por ser la hermana del general Kim Jin. Y así, rodeado de traición, con una espada atravesándole el pecho, muere. Pero morir no era suficiente, porque los dioses no vieron solo a un hombre traicionado, vieron a alguien que había quitado demasiadas vidas. Y entonces lo castigaron, lo trajeron de vuelta no como un humano, sino como un goblin, un ser inmortal con todos sus recuerdos, con todo el peso de lo que hizo, condenado a vivir con una espada atravesándole el pecho. Y la única forma de liberarse es que la mujer destinada a él sea quien se la quite, porque en el momento en que lo haga, él desaparece para siempre. Y así pasan los años, las décadas, los siglos, y él sigue ahí viendo cómo todos se van mientras él se queda, esperando a alguien que tal vez nunca aparezca, hasta que un día rompe una regla. Una mujer embarazada está a punto de morir y él interviene. Por favor, ayúdenme. La salva, pero no debía hacerlo, porque esa vida ya tenía un destino, y al cambiar eso, cambia todo. Y así nace alguien que no debía existir, Eun Tak, una niña que desde el inicio es diferente, puede ver fantasmas, escuchar lo que otros no, y vivir así no es fácil, porque los fantasmas siempre le dicen lo mismo, una y otra vez, que ella es la novia de un ser inmortal. La novia del ser inmortal. Pero poco tiempo después su mamá muere y ella crece con unos parientes que no la quieren, que la tratan mal y que constantemente le exigen dinero. Y entonces llega ese día, su cumpleaños, un día que siempre ha pasado sola, así que esta vez decide celebrarlo por su cuenta, con un pequeño pastel y una vela. Y al pedir su deseo, él aparece. Ninguno de los dos entiende cómo pasó, porque él jamás había sido invocado por alguien y ella no tiene ni idea qué acaba de hacer. ¿Fuiste quien me convocó? ¿Hice qué? No convoqué a nadie. Quiero saber cómo lo hiciste. Y al principio todo es raro, él no entiende por qué está ahí y ella no entiende qué está pasando. Pero hay algo que sí queda claro desde el inicio, ella no le tiene miedo y eso lo cambia todo, porque nadie en siglos lo había tratado así. Sin embargo, ella se da cuenta de que él no es alguien normal, no sabe exactamente qué es, pero sabe que es diferente. Veo los fantasmas, ¿entiende? No estoy muerto. Y siempre dicen eso. Yo le concedo deseos a la gente. Y por ello aprovecha para pedirle ayuda, desesperada por la situación en la que vive, pero él no le presta atención. Lo único que le dice es que busque trabajo. Y así ella empieza a buscar en cada restaurante que él le sugirió, sin muchas opciones y sin mucha suerte. Pero mientras tanto ellos se siguen encontrando, y con el tiempo se dan cuenta de algo, que cada vez que ella apaga una vela, él aparece. Y es ahí cuando esos encuentros dejan de ser casualidad, a veces porque ella lo llama, y otras porque él aparece sin razón clara. Pero el punto es que ya se están cruzando demasiado. Pero hay algo que ella todavía no sabe, y es que él no vive solo, comparte su vida con alguien más, el ángel de la muerte. Un tipo serio, reservado, que se dedica a guiar las almas cuando les llega su momento, y que vive sin recordar quién fue, porque ese es su castigo, no tener pasado, no saber quién fue ni por qué terminó así. Y lo curioso es que ahora viven juntos, como si el destino los pusiera en el mismo lugar. Y claro, no es que se lleven precisamente bien,
porque chocan, discuten y rara vez están de acuerdo en algo, pero aún así ahí están. Y lo que Kim Chin no sabe es que el ángel de la muerte lleva años buscando algo más, una historia que no debería haber existido, una niña que nunca debió nacer. Una niña como tú que no debía nacer. Pero mientras todo eso sigue avanzando, Eun-tak y Kim Chin se siguen encontrando. Y en uno de esos encuentros ella le hace una pregunta que lo deja completamente helado, que si acaso él es un ser inmortal. Claro, dudando de lo que los fantasmas siempre le han dicho toda su vida. ¿Es por casualidad un ser inmortal? Me incomoda decirlo, pero soy la novia del ser inmortal. Pero él no responde, se queda simplemente extrañado y pensando que quizá ella podría ser la mujer que ha estado buscando durante siglos. La mujer que es capaz de ver la espada clavada en su pecho, así que decide comprobarlo haciéndole una pregunta sin aclararle a qué se refiere. ¿Qué ves cuando me miras? ¿Quiere que demuestre que soy la novia del ser inmortal? Se ve como de 30. Otro. Su ropa se ve cara. Otro. Es alto. Si solo ves eso en mí, no eres ninguna novia, y menos del ser inmortal. Y con eso él descarta la idea, y ahí se convence de que ella no es la mujer que está buscando. Deje que le pregunte otra vez. ¿Es por casualidad el ser inmortal? No lo soy. Entonces, ¿quién es? Y así los días siguen pasando, y después de tanto intentar, Eun-tak por fin lo consigue, un trabajo en un restaurante, y ahí conoce a su jefa, Kim Son, aunque la mayoría la llama Sonny. Una mujer amable, segura de sí misma, con una forma muy tranquila de tratar a los demás. ¿Te quedas? ¿De verdad? Y conforme transcurren los días, estos dos se siguen encontrando, empiezan a compartir momentos, salir, caminar, hacer cosas simples, pero que para él ya no lo son, porque después de siglos por primera vez alguien empieza a importarle, y sin darse cuenta empieza a buscarla más, y es ahí cuando todo empieza a cambiar, porque lo que al inicio era solo curiosidad, después empieza a transformarse. Ella le habla sin filtros, le reclama, le hace preguntas incómodas, no lo ve como alguien extraño, y justo por eso se vuelve especial para él, porque claro, él llevaba siglos sin conectar con nadie, y de repente ella se le mete en la rutina. ¿Qué es lo que me pasa con ella? Pero entonces ocurre lo inesperado, Eun-tak se cruza con el ángel de la muerte, y desde el primer momento algo no encaja, porque ella sabe perfectamente quién es él. No sirve de nada. Sé que me ves. Por más de 19 años ha sido un dolor de cabeza. ¿Ahora qué me pasará? Y cuando la situación empieza a tensarse, aparece Kim Chin, y sin decir mucho se pone frente a ella. Lo conozco perfecto. Ningún ángel de la muerte se llevará a la prometida del ser inmortal. Y ahí Eun-tak lo entiende. Él es un ser inmortal como lo había sospechado. Hablaremos de esto después. Y es ahí cuando aparece el primer problema entre ellos, ya que él lo había negado. Es un ser inmortal. Mentiroso. ¿Y por qué mentir sobre lo que es? No vi necesidad de corregir la mentira. Los fantasmas me hablan por ser la novia del ser inmortal. No eres y probablemente jamás serás la novia del ser inmortal. Mientras tanto, el ángel de la muerte empieza a entender algo más, que esa chica podría ser la persona que Kim Chin ha estado esperando, la única capaz de liberarlo de la espada, aunque Kim Chin no está convencido. Para él sigue siendo un error. El rumor dice que mueres si tu novia aparece. Ella no ve la espada. Bueno, tal vez aún no la ve. Me es difícil trabajar con un ser inmortal, entrometiéndose. ¿Qué tal si te mudas a otra parte? Ahí está la puerta. Pero mientras todo eso pasa, en la vida de Eun-tak las cosas no mejoran. El dinero, la presión, los problemas, todo la sigue atormentando. Hasta que llega un punto en el que ya no puede más y decide marcharse de la casa de sus familiares. Pero irse no la salva, porque los problemas no se quedan atrás. Unos hombres llegan a cobrar un dinero que su tía debe, y como siempre, su tía encuentra la forma de salir de eso. Señala a Eun-tak diciendo que ella tiene el dinero, metiéndola en un problema serio. La niña debe tenerla. Estoy segura. Se la llevan intentando sacarle algo que ni siquiera tiene. ¿Qué están haciendo? No, por favor. Tía está muy preocupada. Entra al auto. Y mientras eso pasa, Kim Chin y el ángel de la muerte siguen en lo mismo, discutiendo, chocando como siempre. Pero en medio de todo, Kim Chin se da cuenta, algo no está bien. Eun-tak está en peligro y sin pensarlo decide ir por ella. Pero esta vez no llega solo. De verdad no sé dónde está. ¿Qué haces?
¡Rápido, arranca! Y aunque todo el tiempo parecieran estar en lados opuestos, al final termina ayudándolo. Y sí, justo él, el mismo que decía que ella no debería existir. ¿Estoy muerta ahora? ¿Están planeando asesinarme? Pregunto por curiosidad. Esta niña ingenua, ¿cuándo va a agradecernos por salvarla? No pensé que se llevaran tan bien entre ustedes. Sin embargo, conforme pasan los días, Eun-tak y Kim Chin empiezan a acercarse más. Y sin darse cuenta empiezan a sentir algo el uno por el otro. Pero él no lo acepta del todo, porque sigue aferrado a lo mismo, a encontrar a la mujer que realmente puede ver la espada. Y es ahí donde todo se detiene, porque él ya ha tomado una decisión. Se marchará nuevamente de Corea en busca de esa mujer como lo ha hecho durante siglos. Y eso le duele a ella, porque no estaba lista para esa despedida. Por otro lado, también empieza a cambiar algo. La relación de Kim Chin y el Ángel de la Muerte da un giro, porque a pesar de que chocaban y se caían mal, ahora empiezan a interactuar más. En una de esas pláticas, Kim Chin se lo dice directo, que para haber terminado siendo una parca, tuvo que haber cometido algo muy grave en el pasado, porque nadie termina pagando un castigo así, sin haber hecho algo realmente malo. Mírate, pudiste ser un asesino en tu vida pasada. Y aunque lo dice sin saber, eso realmente pesa, porque el Ángel de la Muerte no recuerda absolutamente nada, ni quién fue ni lo que hizo, y eso lo deja pensando. ¡Largo! Crucé la línea y lo siento. No interesa quién fuiste o qué hiciste en tu vida pasada. Hasta que un día, como cualquier otro, va caminando y algo lo detiene, un puesto de accesorios para dama, y entre todo eso mira un anillo. No sabe por qué, pero no puede dejar de observarlo, y de repente algo cambia. Un sentimiento extraño que no sabe explicar empieza a invadirlo. Y justo en ese momento aparece alguien, Sonny, la dueña del restaurante donde trabaja Eun-tak. Y aunque para cualquiera sería un encuentro entre dos desconocidos, lo que él siente no lo entiende. Y sin darse cuenta, una lágrima empieza a correr por su rostro, como si algo dentro de él intentara recordar. Soy Sonny. Y así pasan los días. Eun-tak no se queda tranquila al saber que Kim Chin se irá para siempre, así que de alguna manera logra dar con su dirección. Él realmente se queda sorprendido al verla ahí. Entonces ella decide revelar una verdad proponiéndole un trato. Si ella le confirma lo que puede ver en él deberá quedarse. Y claro, obviamente él no le cree, porque ya lo había intentado antes y para él ella no es la mujer destinada. Aún así la deja hablar como si no esperara nada. Y entonces ella lo dice. ¿Qué pasa si puedo verla? ¿Se quedaría? Si logro verla, se casará conmigo de inmediato. ¿Tú puedes verla? Demuéstramelo. Usted conteste primero. No puedes verla. Puedo hacerlo, en serio. Ahí está. Y en ese momento todo cambia. Él se queda completamente impactado, porque por primera vez alguien puede verlo. Lo que parecía imposible acaba de pasar. Ella es realmente la novia del ser inmortal. ¿Aún no soy la novia del ser inmortal? Y mientras Kim Chin sigue desconcertado con lo que está pasando, el Ángel de la Muerte le sucede lo mismo. Un ser que nunca creyó estar hecho para ese tipo de sentimientos, ahora no puede sacarse de la cabeza a Sonny. ¿Quién lo diría? Que estos dos seres terminarían así, sintiendo algo inexplicable por dos humanas. Pero por más que intente evitarlo, no puede, porque al pasar los días se vuelven a encontrar, como si la vida se empeñara en cruzarlos una y otra vez. Y mientras todo eso pasa, las cosas toman un giro inesperado, porque Kim Chin decide llevarse a Eun-tak a vivir con él, y de forma irónica, los tres terminan bajo el mismo techo, el ser inmortal, el Ángel de la Muerte y ella. Una combinación que en cualquier otro contexto no tendría sentido, y aún así ahí están, conviviendo, adaptándose y poco a poco conectando de una forma que ninguno habría imaginado. Pero entre todo eso hay algo que empieza a pesar, porque Kim Chin ya no puede ignorar lo que está sintiendo por ella, un sentimiento que cada vez es más fuerte y que lo pone frente a una realidad que no puede evitar, porque sabe que tarde o temprano tendrá que marcharse de este mundo, así que toma una decisión y le pide que le quite la espada lo antes posible,
antes de que el sentimiento crezca aún más. Sácame la espada, ahora. Oiga, ¿por qué quiere eso? Quiero parar mi sufrimiento. Y es ahí cuando finalmente le confiesa que esa espada es su castigo, la consecuencia de todo el mal que hizo en el pasado. Y en ese momento Eun-tak lo entiende todo. Pero sin embargo, Kim Chin sigue sin aclarar que al sacar esa espada será su final. La espada es mi castigo. Todos trataban de sobrevivir. Y en cada paso que di, personas inocentes perdieron la vida. No pude recibir perdón por mi pecado. No puede ser que Dios le diera tales poderes como castigo. Si realmente hubiera sido una mala persona, él solo habría creado un ser inmortal y no a la novia para que hiciera eso. Por otro lado, el ángel de la muerte y Sonny se siguen encontrando y cada vez la conexión entre ellos es más fuerte, aunque ninguno logra entender realmente lo que está pasando. Hasta que un día al llegar a casa por casualidad se encuentra con una antigua pintura que le pertenece a Kim Chin y en ella aparece una mujer con apariencia de reina. Pero en el momento en que la ve, una tristeza profunda empieza a invadirlo y su corazón empieza a doler de una forma que no puede explicar, como si algo dentro de él intentara recordar un pasado que todavía permanece oculto. Sin embargo, él vuelve a buscarla, pero en medio de la conversación, Sonny le deja claro que nunca creyó realmente en el nombre que él le dio y termina preguntándole cuál es su verdadero nombre. Pero ahí aparece el verdadero problema, porque el ángel de la muerte jamás ha recordado quién fue realmente, ni siquiera su propio nombre. ¿Cuál es en realidad tu nombre? Pero en ese momento todo empieza a derrumbarse dentro de él. El anillo, la antigua pintura y ahora esa pregunta empiezan a conectarse de una forma que no logra entender, y eso realmente lo asusta. ¿Es la boca del estómago? ¿Qué fue lo que cenaste? Discúlpame. ¿Podrías mirarme a los ojos? ¿Qué? Así que intentando alejarla, usa sus poderes y le dice que nunca se han visto, que no se conocen. Y aunque Sonny no entiende lo que está pasando, termina obedeciendo bajo el poder del ángel de la muerte. Tú y yo jamás nos vimos. Ahora ya vete. Pero mientras todo eso ocurre, las dudas empiezan a caer sobre Eun-tak, porque hay algo que ya no puede ignorar. ¿Qué va a pasar con Kim Chin si ella le quita la espada? Él nunca le ha dicho la verdad, pero en el fondo ella lo intuye, así que decide buscar respuestas en el ángel de la muerte. Su silencio le confirma sus sospechas. ¿Qué pasará cuando la saque? Entonces, si le saco la espada, el señor se va a morir. Por otro lado, Kim Chin se encuentra con una figura que ya ha estado ahí siempre presente, una deidad que parece estar ligada a la vida y al destino de las personas, que ha aparecido en momentos clave, cuando Eun-tak nació, cuando su madre murió, incluso en esos pequeños detalles que parecían casualidad, como ese anillo, siempre presente, a veces como anciana, a veces como una mujer joven, y ahora vuelve a aparecer, pero esta vez es directa. Le dice a Kim Chin que ya es momento, que la espada tiene que salir, aunque él ya no desea hacerlo, pero la deidad le deja algo claro. Si no lo hace, Eun-tak estará en peligro. Debes sacar ya la espada. Aparece así, lo primero que me dice es que muera. Ya viviste suficiente, y esa chica no. Y si tú no mueres, Eun-tak morirá. Y en medio de todo esto, Sonny y Kim Chin se cruzan por primera vez en esta vida, y curiosamente, él también percibe algo extraño al verla, un misterio que tarde o temprano va a salir a la luz. ¿Qué hace usted ahí? ¿Quiere algo de mi negocio? Estaba buscando a una de sus empleadas. Pero el ángel de la muerte no aguanta muchos días sin verla y termina buscándola, porque por más que lo intentó, no pudo mantenerse lejos y poco a poco vuelven a acercarse. Pero entonces ocurre lo impensable. Por más ilógico que parezca, estos cuatro terminan sentados en la misma mesa compartiendo una cena juntos. Algo completamente fuera de la realidad. Pero lo curioso es que Kim Chin y Sonny no dejan de discutir. Se lanzan comentarios, se responden sin respeto. Algo demasiado curioso para ser la primera vez. ¿Es muy grosero querer saber la edad que tiene? Entonces, ¿por qué preguntas? Pero entonces ocurre algo realmente inesperado. El ángel de la muerte la llama por su nombre. Señorita Kim Son.
Otras 2 cervezas, por favor. ¿Qué dijiste? En ese instante a Kim Chin se le viene a la mente su hermana la reina, la misma que el rey ordenó su muerte en el pasado. Tienen el mismo nombre y similitudes que lo dejan con una sensación extraña y completamente confundido. Pero en ese momento Sonny y el ángel de la muerte tienen una conversación y cuando ella le toma la mano algo empieza a aparecer en él, recuerdos que no entiende, un misterio que poco a poco empieza a tomar forma, pero que aún no revela toda la verdad. ¿Qué rayos ocurre? Más tarde, Kim Chin finalmente le revela al ángel de la muerte quién era la mujer de aquella antigua pintura. Era su hermana en su vida pasada, la reina que terminó muriendo junto a él después de que el rey, cegado por la desconfianza y la manipulación, ordenara la muerte de ambos. ¿Falleciste en la batalla? No, morí por la mano del rey que cuidé. Aunque en el fondo la realidad era mucho más dolorosa, porque entre el rey y ella sí existía amor, pero alguien a su lado fue envenenando poco a poco su mente hasta convertir ese amor en una tragedia. Y así continúa contándole la historia. Le platica que en algún momento el rey le sugirió a Kim Chin que se fuera lejos y fingiera su muerte, como una forma de alejarlo. Porque en el fondo sabía que lo que venía era inevitable, ya estaba demasiado manipulado por el consejero de la corte, quien le había metido la idea de que Kim Chin quería quedarse con el trono. Así que la duda ya estaba sembrada y las cosas terminaron saliéndose de control. ¿Cómo sabré si tu hermano me matará o me protegerá con esa espada? Le ordené que no volviera nunca, pero se atrevió a desafiar mis órdenes. Y esa fue la última vez que vi a mi hermana. Pero entonces todo empieza a tomar sentido. El ángel de la muerte le confiesa a Kim Chin que aquel día en el restaurante al tocar a Sonny pudo ver fragmentos de la vida pasada de ella. Y cuando comienza a describir esos recuerdos, Kim Chin finalmente lo entiende. Sonny es la reencarnación de su hermana y es ahí donde todas las piezas comienzan a encajar. Hay algo que aún no te he comentado. La señorita Sonny es la reencarnación de tu hermana menor. El rostro que ella tuvo en su vida pasada y el de la chica, de la pintura que tiene, son iguales. Recibió un flechazo en el corazón y se derrumbó, sangrando. Y después de descubrir la verdad, Kim Chin decide acercarse a Sonny para contarle quién fue realmente en su vida pasada. Pero para ella todo suena imposible, absurdo, algo demasiado extraño para creer. Yo soy tu hermano. Te extrañé mucho, Son. Mi nombre es Sonny. ¿En serio no puedes recordar nada? ¿Otra vida? ¿Reina? Es increíble. ¡Largo los dos! ¡Ah! ¡Son! Aún así, Kim Chin no se rinde. Poco a poco empieza a acercarse más, llevándole pequeños objetos y recuerdos que alguna vez le pertenecieron, incluso mostrándole una antigua pintura de su pasado, como si en el fondo esperara que algo dentro de ella pudiera despertar. A raíz de aquel día, Sonny y el ángel de la muerte terminan distanciados, pero aún así él empieza a visitarla en secreto cada noche, oculto bajo el sombrero que lo vuelve invisible. Sin embargo, Sonny ya llevaba días sintiendo que no estaba sola, como si siempre hubiera alguien frente a ella, alguien que no podía ver, hasta que una noche, siguiendo ese extraño presentimiento, intenta tocar aquello que siente frente a ella, y en ese instante el sombrero cae, revelándolo por completo. Y es ahí cuando Sonny entiende que él no es una persona normal. Dime qué es lo que eres. Yo soy un ángel de la muerte. ¿De la muerte? Sabía que no estaríamos juntos, pero soñé con un final feliz. ¿Debemos decirnos adiós? Pero mientras todo eso empieza a suceder, una nueva amenaza comienza a acercarse. El antiguo consejero de la corte, el mismo hombre que durante años manipuló al rey y terminó llevándolo a destruir todo lo que alguna vez amó, ahora convertido en un espíritu errante, sigue acechando desde las sombras, esperando el momento exacto para ponerse frente a un Tak. Y es entonces cuando finalmente le revela la verdad, que el ángel de la muerte es en realidad el antiguo rey, el mismo hombre que en el pasado traicionó a Kim Chin y terminó condenándolo a morir. Tú eres la novia del ser inmortal. La persona que mandó que la espada perforara a Kim Chin fue Wang Yeo. ¿Y sabes con quién está viviendo Wang Yeo ahora mismo? Está viviendo con el ser inmortal.
Pero todo termina saliendo a la luz cuando el ángel de la muerte besa a Sonny, porque sabe que es la única forma de hacer que ella recuerde su vida pasada. Te pido que no lo hagas. Un beso de un ángel de la muerte te hace recordar tu vida pasada. En ese instante, por fin se revela toda la verdad. Sonny descubre que ella fue la reina, la hermana de Kim Shin, y que el hombre del que se enamoró en el presente es el mismo hombre que amó en el pasado, el rey que provocó aquella tragedia. ¿Qué fue eso? Sin embargo, aunque ahora lo entiende todo, decide no revelarle a él quién fue en su vida pasada y opta por ocultarle esa dolorosa verdad. ¿Por qué? ¿Qué acabo de ver? Pero por supuesto, el espíritu errante no iba a quedarse sin complicar más las cosas. Ahora se planta frente a Kim Shin y ahí le suelta la verdad. Una verdad tan desgarradora que no estaba preparado para enfrentar. Tu enemigo ha estado acompañándote, ¿no te has dado cuenta? Tu lengua sigue siendo estúpida incluso después de 900 años. No puedes deshacerte de los 900 años con esa simple espada. La verdadera identidad del ángel de la muerte, él es Wang Yeo. Y como si no fuera suficiente, el ángel de la muerte es llamado por las demás parcas, porque ha cruzado límites que no debía, se involucró demasiado con los humanos y usó sus poderes por motivos personales. En la agencia hemos confirmado que sus poderes lo ayudaron con asuntos personales. Y se atrevió a restaurar los recuerdos de la vida anterior de un humano. Soy un ángel de la muerte. Es la reencarnación de tu hermana menor. El castigo le hará desear resistencia. Y su castigo termina provocándoselo él mismo, porque ahora los recuerdos empiezan a regresar, y con ello todo lo que hizo en el pasado. Wang Yeo soy yo. Los maté a ambos. A partir de ese momento las cosas cambian por completo. Kim Shin ya no puede seguir ignorando la verdad, así que decide ir a enfrentarlo, y es que, aunque al principio no se soportaban y pasaban el tiempo discutiendo, con los días terminó viéndolo casi como un hermano, sin imaginar que en realidad ese hombre era el mismo rey que siglos atrás lo traicionó y lo condenó a aquel trágico destino. Por eso, cuando por fin lo tiene frente a frente, no sabe si lo que siente es rabia, dolor o una profunda tristeza. Simplemente no sabe cómo reaccionar. Su general Kim Shin vino a verlo, Majestad. Estaba tan cerca y no me había dado cuenta de que tú eras Wang Yeo. Sin embargo, días después vuelven a hablar, y aunque entre ellos todavía duele todo lo que acaban de descubrir, ambos intentan entender lo que está ocurriendo. Es entonces cuando el ángel de la muerte le revela algo realmente preocupante. Al revisar los registros de las parcas, encontró una nota sobre una muerte que está por ocurrir, y todo apunta que se trata de un Tak. Hay un anuncio de muerte para un Tak. Y es ahí cuando Kim Shin empieza a entenderlo todo, y se da cuenta de algo mucho peor. El espíritu errante quiere acabar con Eun Tak para impedir que saque la espada, porque sabe que esa misma espada no solo es la única capaz de poner fin a la maldición de Kim Shin, también es la única arma con la que Kim Shin puede destruir al espíritu errante. El propósito de la espada es asesinar a Park Jung-hoon al final. A partir de ese momento todo da un giro. Kim Shin tendrá que encontrar la manera de proteger a Eun Tak a toda costa. Y al mismo tiempo, el ángel de la muerte hará lo mismo con Sonny, cuidándola en silencio sin que ella lo note, porque aunque no puede cambiar lo que hizo en el pasado, esta vez está decidido a no repetir los mismos errores y proteger a la mujer que ama. ¿Por qué me estás siguiendo? ¿Eres acosador? Entonces Kim Shin y Eun Tak ponen en marcha un plan. Ella deberá invocarlo en cuanto el espíritu errante aparezca. Y deberás convocarme. Pero todo se sale de control cuando el espíritu errante logra poseer el cuerpo de ella, y todo con un solo objetivo:
acercarse a Kim Chin y arrancarle la espada con sus propias manos. Ahora, convócame. ¿Estás bien? ¡Juntak! ¡Deprisa, apuñáleme! Está tratando de usarme para quitarle su espada. Mi destino es morir. Morirás por mi mano. Y por un instante parece que realmente va a conseguirlo, hasta que aparece el ángel de la muerte, demostrando que, a diferencia de su vida pasada, esta vez está dispuesto a luchar para protegerlos. Pero entonces ocurre la tragedia, porque en medio de todo el caos Eun-tak termina desmayándose, y es ahí cuando Kim Chin entiende que ya no queda otra opción. Así que sosteniendo la mano de Eun-tak, decide sacar la espada él mismo, dispuesto a terminar de una vez por todas con el espíritu errante, aunque eso también significa llegar al final de su propia existencia. Así termina mi vida, pero lo que hice no fue en vano, porque otra vez te asesiné. Pero el precio fue demasiado alto. Poco a poco Kim Chin comienza a desvanecerse frente a ellos, como si después de tantos siglos de su existencia inmortal, finalmente hubiera llegado a su final. Y así, tras 900 años consumidos por el dolor, el rencor y una maldición que parecía no tener fin, el ser inmortal empieza a marcharse lentamente, dejando atrás todo aquello que alguna vez lo atormentó, y llevándose consigo lo único que nunca imaginó encontrar, el amor. Mi vida fue una recompensa. Porque te conocí. Pediré a Dios que me deje volver con la primera nevada de la temporada. ¡No quiero que se vaya! ¡Lo amo! Y yo a ti. Pero ese no fue realmente el final, porque antes de desaparecer, Kim Chin deja una última súplica: poder regresar algún día con ella durante la primera nevada. Y mientras Eun-tak sigue viviendo en el mundo humano, Kim Chin permanece atrapado en un lugar solitario y cubierto de nieve, un espacio entre la vida y la muerte, vagando durante años, aferrado a la esperanza de volver. E iré a ella con la lluvia, con la primera nevada. Suplico a los cielos que me permitan eso. Y mientras el tiempo sigue avanzando, Kim Chin empieza a borrarse poco a poco del mundo, y con él también los recuerdos de todos aquellos que alguna vez lo conocieron. Sin embargo, aunque Eun-tak ya no logra recordarlo, el vacío sigue ahí, una tristeza que no puede explicar, como si en el fondo de su corazón supiera que perdió a alguien que realmente fue importante en su vida. ¿Por qué me siento tan triste? Y justo cuando parecía que todo quedaría atrapado para siempre entre la nieve, el vacío y la distancia, llega nuevamente el cumpleaños de Eun-tak. Y como aquella primera vez, vuelve a sentarse sola frente a un pastel, cierra los ojos y pide un deseo. Te lo suplico, sálvame de esta maldición. Y entonces la historia vuelve a repetirse, porque justo en el momento en que apaga la vela, él aparece otra vez. Kim Chin finalmente ha regresado, ya no atrapado entre la vida y la muerte, sino de vuelta junto a ella después de años aferrándose a la promesa de volver durante la primera nevada. Pero las cosas ya no son iguales, porque Eun-tak ya no logra recordarlo, porque los dioses decidieron borrar parte de esos recuerdos para aliviar el dolor que dejaría su ausencia. ¿Por qué me abrazó? ¿Me conoce? ¿Quién es usted? Pero a pesar de todo, hubo alguien que nunca logró olvidarlo por completo, el ángel de la muerte. Porque incluso después de que el tiempo borrara gran parte de esos recuerdos, él seguía recordando a Kim Chin exactamente como fue.
Todo el mundo te olvidó. Yo fui el único que no lo hizo. Y en el fondo seguía esperando volver a verlo algún día, para decirle algo que no alcanzó antes de que desapareciera. Debí decir esto hace 9 años y decirlo hace 900 años. Por favor, perdóname por ese pecado. Perdóname. Pero entonces, durante los días siguientes, Kim Shin empieza a aparecer frente a Un-tak una y otra vez, buscando acercarse poco a poco, como si esperara que en algún momento ella pudiera recordar una parte de todo lo que vivieron juntos. Pero Un-tak no se la pone nada fácil. ¿Tú aún ves gente muerta? ¿Cómo sabe que veía fantasmas? Le pregunté que cómo lo sabe. Por otro lado, el ángel de la muerte vuelve a cruzarse con Sonny después de años sin verla, sin imaginar que durante todo ese tiempo ella en realidad había fingido no recordar absolutamente nada, ni siquiera a él. ¿Sabe quién soy? Me senté aquí sin preguntar, entonces, ¿por qué no se sorprendió? No, es la primera vez que la veo. Me acordé de usted, porque era un día frío y había un hombre llorando en la calle. En todo caso, presentémonos, ¿quiere? Yo soy Sonny. Wang Yeo. Suena como nombre de rey. Me voy ahora, que ya lo vi en persona. Fue un placer verla hoy. Poco a poco ciertos lugares, momentos y pequeños detalles empiezan a despertar algo dentro de Un-tak. Recuerdos que parecían perdidos comienzan a regresar a su mente, como si por más que el tiempo hubiera intentado borrarlo, su corazón nunca hubiera dejado de recordarlo. Señor, me casaré con usted porque estoy segura que es un ser inmortal. La novia del ser inmortal lo necesita. Y es ahí cuando Un-tak finalmente lo entiende todo, comprende quién es él y por qué durante tanto tiempo vivió con un vacío que nunca pudo explicar. Y cuando por fin lo recuerda, corre hacia él en uno de los momentos más conmovedores de la historia. Porque después de tanto sufrimiento, ambos consiguen lo que más habían anhelado, él volver a encontrarla y ella poder recordarlo al fin. ¡Por favor, vuelve! Y así, después de tanto dolor y tantos años de ausencia, por fin vuelven a compartir esos pequeños momentos que alguna vez creyeron perdidos, pasando sus días juntos, recuperando el tiempo que les fue arrebatado y demostrando poco a poco el amor que siguió intacto incluso después de todo lo que tuvieron que sufrir. Y cuando Un-tak regresa nuevamente a la casa de él, ahí el ángel de la muerte se lleva una gran sorpresa, al descubrir que ella finalmente ha recuperado todos sus recuerdos. Los tres vuelven a estar juntos una vez más. En verdad ha pasado tanto tiempo sin vernos. Cuando todo parecía empezar a acomodarse nuevamente, Un-tak recibe una noticia inesperada. Sonny ha decidido marcharse y dejarlo todo atrás para comenzar una nueva vida. Pero su partida esconde una verdad mucho más dolorosa. Sonny nunca perdió sus recuerdos, nunca olvidó lo que ocurrió, ni el dolor que cargó durante todos esos años. Y antes de irse, deja una carta confesando toda la verdad. Me voy. Espero que estés bien y no llores. Cuida bien de mi hermano obstinado. Sean felices juntos mucho tiempo. Ella lo recordaba todo. Es entonces cuando Kim Shin comprende algo aún más triste. Sonny siempre lo recordó todo, pero a pesar del amor que seguía sintiendo, nunca logró perdonar por completo al ángel de la muerte. ¿Pero por qué se fue entonces? Porque no puede perdonarlo, no en esta vida. No habrá mayor castigo para el ángel de la muerte que ese. Y cuando finalmente llega el momento de marcharse, Sonny tiene un último encuentro con el ángel de la muerte. Una despedida profundamente dolorosa, pero también tranquila. Como si después de tanto sufrimiento, ambos finalmente hubieran aceptado la realidad. Porque en el fondo, los dos entendían que había heridas demasiado profundas para desaparecer por completo. Y aunque el cariño entre ellos seguía existiendo, en esta vida simplemente no estaban destinados a permanecer juntos. En esta vida no me verás de nuevo. Pero finalmente llega uno de los momentos que ambos habían esperado durante tanto tiempo, el día en que Kim Shin y Un-tak deciden casarse, un instante que por mucho tiempo pareció imposible, pero que después de todo lo que tuvieron que vivir para volver a encontrarse, por fin se convierte en realidad. Hasta que la muerte nos separe.
Cuando parecía que por fin todo había encontrado un poco de paz, sucede algo que nadie quería aceptar, algo que el ángel de la muerte conocía desde hace tiempo, pero que en el fondo se negaba a enfrentar, porque el destino de Eun-Tak ya estaba escrito. Un día, mientras conduce, Eun-Tak presencia un terrible accidente. Un camión sin frenos se dirige directamente hacia un autobús lleno de niños, y sin pensarlo dos veces toma una decisión que lo cambia todo. Es en ese instante cuando ocurre lo inevitable. Eun-Tak pierde la vida para salvar a todos esos niños. El autobús de los niños. Y esta vez el ángel de la muerte le toca despedirla a ella, uno de los momentos más dolorosos de toda la historia, porque incluso él, que había visto incontables despedidas, no estaba preparado para dejarla ir. 1998, 29 años. Cheon-Tak, ¿eres tú? Kim Shin llega completamente destrozado, incapaz de entender por qué tuvo que perderla justo ahora, cuando después de tantos años de espera y sufrimiento, por fin habían logrado encontrarse de nuevo. Es una despedida profundamente dolorosa, pero también llena de amor, porque antes de marcharse, Eun-Tak le hace una última promesa, que algún día volverá y que esta vez será ella quien regrese a buscarlo. De verdad lo siento tanto. No permanezcas triste, porque yo volveré a verte de nuevo. Prometo que vendré a buscarte en mi próxima vida. Y así pasan los días, los meses y los años, hasta que el castigo del ángel de la muerte por fin termina. Después de siglos cargando con la culpa de todo lo que hizo, finalmente recibe la noticia de que su condena ha llegado a su final. Es el final de mi largo castigo. Antes de marcharse, recibe una última tarea, acompañar un alma en su último camino, sin imaginar que se trata de la persona que nunca pudo olvidar, porque el alma a la que debe de despedir es Sonny, y aunque en el mundo humano ella vivió toda una vida y murió siendo anciana, frente a él aparece nuevamente con la misma apariencia joven que siempre guardó en su memoria, como si el tiempo jamás hubiera podido borrar lo que ella significó para él. Te extrañé mucho. Yo igual. Te extrañé mucho. Sonny, eres la última alma que transporto al más allá. Y después de tantos años, tanto dolor y tantas despedidas, por fin los dos pueden marcharse juntos. Mientras el tiempo sigue avanzando, Kim Shin vuelve a quedarse solo, repitiendo nuevamente ese ciclo de eternidad y soledad, aunque esta vez con una esperanza que nunca desaparece, la de algún día volver a encontrarse con Eun-Tak. Todos se han ido. Y como siempre, yo me quedo aquí solo. Pero finalmente sucede algo que parecía imposible. El ángel de la muerte y Sonny vuelven a encontrarse una vez más, pero ahora en una nueva vida. Y esta vez el destino les concede algo que antes nunca pudieron tener, una nueva oportunidad. Porque ambos reencarnan nuevamente en el mundo humano, él como un detective y ella como una reconocida actriz. ¡Ay! Le pregunté qué es lo que está haciendo, ¿es tan difícil de entender? Me pidió que le mostrara cómo se detiene a un criminal. ¡Director! ¿Quién es esta persona? ¿Por qué me está tratando así? Es un detective de crímenes violentos que nos asesora. Perdón, no los presenté. Detective Lee Hyuk, de crímenes violentos. Pero la historia no termina ahí, porque al final Eun-Tak también vuelve a este mundo, reencarna y esta vez cumple la promesa que le hizo antes de marcharse, porque a diferencia de las otras almas, Eun-Tak decidió no beber el té que borra los recuerdos de las vidas pasadas, aferrándose a la esperanza de volver a encontrar a Kim Shin algún día. Aquí está tu té. Borrará los recuerdos. No lo beberé. Y así, después de otra larga espera, finalmente vuelve a buscarlo. Y cuando por fin se encuentran, lo que parecía imposible finalmente sucede, porque después de tantas despedidas y sufrimiento, los dos terminan cumpliendo la promesa que alguna vez se hicieron. ¿Sabe quién soy yo? La primera y última novia del ser inmortal. Al final, Goblin nos deja una reflexión muy poderosa, que incluso los errores más dolorosos pueden encontrar perdón cuando el arrepentimiento es verdadero.
y que muchas veces el verdadero castigo no es vivir para siempre, sino tener que atravesar la eternidad sin alguien que le dé sentido a tu vida. Si te gustó esta historia, también te invito a ver mi resumen de Mi Amada, una historia de amor de época tan dolorosa como inolvidable. No olvides suscribirte a mi canal y nos vemos en el próximo video. Kamsahamnida.